De nuevo a nuestro canal, vuestro punto de encuentro favorito para desentrañar los misterios, las intrigas y las noticias más candentes de vuestras estrellas favoritas. Hoy tenemos entre manos una noticia que ha encendido las redes sociales como un reguero de pólvora, que ha puesto a prueba la lealtad de muchos fandoms y que tiene a buena parte de la comunidad de Can-Yaman y de Method de Mir en vilo. ¿Qué pasó realmente? ¿Es cierto que Can le ha pedido a Demet que deje de hablar de otros? Preparaos porque vamos a desglosar cada detalle de este supuesto, y hasta cierto punto impactante, encuentro que ha dejado a muchos con la boca abierta, el corazón acelerado y un sinfín de preguntas. Si eres nuevo por aquí y te apasionan estas historias, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Con eso dicho, vamos a sumergirnos en esta historia que promete dar mucho de qué hablar. Para entender la magnitud de esta supuesta situación, debemos remontarnos al origen de todo, la inolvidable serie Erkencicus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Fue allí, en el set de esa comedia romántica vibrante y llena de química, donde Can-Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una de las parejas televisivas más icónicas y queridas de la última década. Su interpretación de Candivit y Saneman trascendió la pantalla de una manera que pocas veces se ve. La chispa entre ellos era innegable, palpable en cada mirada, en cada gesto, en cada escena que compartían. No tardó en nacer el fenómeno Candem, un chip masivo que, más allá de la ficción, deseaba fervientemente ver a estos dos talentos juntos en la vida real. La ilusión de los fans era gigantesca, alimentada por fotos, vídeos detrás de cámaras y la propia intensidad de la historia que protagonizaban. Era una época dorada, donde cada aparición pública conjunta, cada pequeña interacción, era analizada al milímetro en busca de la confirmación de ese romance que todos querían que fuera real. Ellos, por su parte, mantuvieron un hermetismo casi absoluto, lo que solo avivaba más las llamas de la especulación. Negaban o esquivaban las preguntas, pero la química persistía, grabada a fuego en la memoria colectiva del público. Sin embargo, como suele ocurrir, las series terminan y la vida real continúa. Tras el final de Erkencicus, Can y Demet tomaron caminos profesionales y personales distintos. Can-Yaman, impulsado por su carisma y su creciente popularidad, dio el salto internacional, especialmente a Italia, donde ha protagonizado series como Viola come il mare y donde sigue consolidando su carrera con proyectos ambiciosos como El Turco. Su imagen se transformó, su enfoque se centró en un mercado global, y su vida personal, aunque siempre bajo el escrutinio, parecía intentar mantener un perfil más bajo en cuanto a relaciones pasadas se refería. Por su parte, Demet Özdemir siguió cosechando éxitos en Turquía, con papeles protagónicos en dramas como Doğduğun Kaderindir, y más recientemente en Ankara, demostrando su versatilidad y madurez como actriz. También vivió un matrimonio mediático y su posterior y reciente divorcio, eventos que la mantuvieron en el ojo del huracán de la prensa rosa. A pesar de que sus carreras avanzaban por separado, la sombra del fenómeno Candem nunca desapareció del todo. Los fans, aquellos que tanto invirtieron emocionalmente en su historia, siempre buscaban, y siguen buscando, la más mínima señal, el guiño, la mención que pudiera reavivar la llama de lo que fue o de lo que pudo haber sido. Cualquier pregunta en una entrevista sobre su pasado, sobre sus estrellas, inevitablemente terminaba llevando a Can o Demet al otro, a esa relación que para muchos sigue siendo la vara de medir. Y es aquí donde llegamos al epicentro de la noticia que hoy nos convoca. La chispa que encendió este nuevo fuego parece haber sido una serie de recientes entrevistas o apariciones públicas de Demet Özdemir. No es raro que en el contexto de la promoción de nuevos proyectos o simplemente en una conversación sobre su trayectoria, los periodistas le pregunten por sus experiencias pasadas, sus éxitos y, por supuesto, por sus compañeros de reparto. Es casi una pregunta obligada, dada la huella que dejó Erkencicus en su carrera y en la memoria del público. En estas supuestas ocasiones, Demet habría hablado sobre la intensa química que compartió con Can, sobre la presión de los fans, sobre cómo esa experiencia marcó un antes y un después en su vida profesional. Quizás incluso hizo algún comentario más personal, sin la intención de generar polémica, sino simplemente compartiendo sus vivencias de una manera auténtica. Sus palabras, como suele suceder en el universo de las celebridades, fueron diseccionadas, interpretadas y retransmitidas por los medios y, por supuesto, por el siempre activo fandom. Y es precisamente la interpretación de estas palabras lo que, supuestamente, no habría sentado bien a Can-Yaman.
Los rumores que han circulado con fuerza en los portales de noticias menos fiables pero muy leídos, y por supuesto en las trincheras de Twitter e Instagram, sugieren que Khan habría reaccionado a estas declaraciones. La frase que ha resonado con más fuerza y que da título a nuestro vídeo es: deja de hablar de otros. Impactante, ¿verdad? Pero ¿cómo se produjo este supuesto mensaje? ¿Fue un mensaje directo, personal y contundente? ¿Fue a través de un intermediario, un manager o un amigo común? ¿O fue quizás una indirecta sutil, un comentario velado en un contexto distinto que ha sido sacado de su contexto y magnificado por el voraz apetito mediático? Aquí es donde la especulación se vuelve desenfrenada. Si analizamos el supuesto mensaje, deja de hablar de otros, la pregunta clave es: ¿a quién o a qué se refiere Khan con otros? Podría referirse a otras relaciones sentimentales pasadas de Demet, a otros compañeros de reparto con los que ha trabajado y con los que también se le ha relacionado, o, lo más probable, a la propia relación Khan-Dem y a toda la estela de especulaciones que la rodea. Desde la perspectiva de Khan, podríamos imaginar varias razones. Él está en un momento crucial de su carrera internacional, construyendo una imagen de actor versátil que va más allá del galán romántico. Constantemente revivir el pasado de Erkencikus y la dinámica con Demet podría ser percibido como un ancla que lo ata a un rol específico, impidiéndole avanzar por completo. Quizás siente que las constantes referencias a su química con Demet, o a la posibilidad de un reencuentro, opacan sus proyectos actuales, desviando la atención de su arduo trabajo. Además, no podemos olvidar que Khan ha tenido sus propias relaciones sentimentales, algunas de ellas bastante públicas, y quizás busca proteger su vida privada o la de su actual pareja, si la tuviera, de los fantasmas de un pasado que el público se niega a olvidar. La carga de las expectativas de los fans, la sensación de estar atrapado en un fenómeno que va más allá de su control, podría ser abrumadora para cualquier persona. Es un intento de establecer límites, de marcar una distancia, de decir: ya es suficiente. Ahora, si nos ponemos en los zapatos de Demet, la situación también tiene sus matices. Para ella, quizás simplemente estaba respondiendo preguntas de la prensa con la honestidad que se espera de una figura pública, compartiendo una parte importante de su trayectoria profesional. Es posible que no fuera consciente del impacto que sus palabras podrían tener, o de cómo serían percibidas por Khan o por los fans. Podría sentirse confundida, incluso dolida, si el rumor es cierto. ¿Acaso está prohibido recordar un éxito profesional que fue tan importante para su carrera y que la catapultó a la fama internacional? ¿Siente ella todavía alguna clase de apego emocional al pasado Khan-Dem, o se trata puramente de nostalgia profesional? ¿Cómo reaccionaría ante un mensaje así sería clave, con comprensión, con sorpresa, o quizás con una sensación de injusticia por ser señalada por simplemente hablar de su pasado? Pero, ¿qué tan cierto es este rumor? Esta es la pregunta del millón. Hasta el momento, no hay una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos actores. Todo se mantiene en el terreno de la especulación, alimentado por fuentes anónimas y el boca a boca digital. En el mundo de las celebridades, los rumores son pan de cada día, muchos nacen de malentendidos, de comentarios sacados de contexto o de la pura invención para generar clics y atención. Sin embargo, la plausibilidad de un rumor reside en su capacidad para encajar en la narrativa preexistente de las estrellas. Dada la historia de Khan y Demet, la intensidad de su química y el fervor de sus fans, este tipo de intriga no es del todo descabellada. Las relaciones entre CEO estrellas exitosas suelen ser complejas, especialmente cuando la línea entre la ficción y la realidad se difumina en la mente del público. Es una batalla constante entre la necesidad de privacidad y el interés insaciable de la gente. El impacto de este tipo de noticias en el fandom es inmenso. La comunidad Khan-Dem es una de las más apasionadas y dedicadas, pero también una de las más divididas. Algunos fans podrían ver este supuesto mensaje como una señal de que Khan está intentando distanciarse, lo que podría generar tristeza o incluso frustración. Otros podrían interpretar que Khan sigue siendo protector de su pasado y quizás de Demet, aunque de una manera más severa. Y no faltarán quienes se nieguen a creerlo, pensando que se trata de un intento de la prensa de crear conflicto donde no lo hay, o que es una estrategia para generar más morbo. La verdad es que este rumor, sea cierto o no, solo sirve para reavivar el debate, para mantener viva la conversación sobre Khan-Dem y para añadir un nuevo capítulo a su ya de por sí compleja historia pública. Los fans tienen una inversión emocional significativa en estas figuras y cualquier noticia, por pequeña o especulativa que sea, resuena profundamente en sus corazones y mentes.
En un sentido más amplio, esta situación nos hace reflexionar sobre la delgada línea que las celebridades deben pisar. Por un lado están los fans, quienes les han dado su éxito y a quienes sienten el deber de agradecer y quizás, hasta cierto punto, complacer. Por otro lado, está su derecho a la privacidad, a cerrar capítulos, a avanzar en sus vidas personales y profesionales sin el constante escrutinio de un pasado que a veces se niega a desaparecer. Los medios de comunicación, con su afán por las historias jugosas, a menudo exacerban estas tensiones, convirtiendo simples comentarios en titulares explosivos. Es un círculo vicioso en el que la fama exige un precio, y ese precio a menudo es la pérdida de control sobre la propia narrativa personal. Mirando hacia el futuro, ¿qué significa todo esto para Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Creará este rumor una brecha insalvable entre ellos, o simplemente será un capítulo más en su ya de por sí enrevesada historia? ¿Veremos alguna vez a Can y Demet trabajar juntos de nuevo? Con cada nuevo rumor, con cada nueva especulación, esa posibilidad parece más distante, aunque nunca se puede decir nunca en el impredecible mundo del espectáculo. Lo que sí es seguro es que la leyenda de Can Dem sigue viva, alimentada por la nostalgia, la esperanza de los fans y, por supuesto, por este tipo de noticias que nos hacen creer que, tal vez, detrás de las cámaras, la historia aún no ha terminado del todo. Hemos explorado la fascinante y quizás ficticia historia de Can Yaman supuestamente pidiéndole a Demet Özdemir que deje de hablar de otros. Una situación que nos recuerda la intensidad de la vida pública de las estrellas, el inmenso poder de las expectativas de los fans y la complejidad de las relaciones en el ojo público. Gracias por acompañarnos en este análisis tan especial, donde hemos intentado desentrañar cada capa de este intrigante rumor. Ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que este rumor es cierto? ¿Pensáis que Can tendría motivos válidos para pedir algo así? ¿O creéis que Demet tiene todo el derecho a hablar de su pasado profesional sin restricciones? ¿Cómo creéis que Can o Demet deberían manejar estas situaciones de constante escrutinio mediático? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos, debatir con vosotros y conocer vuestras perspectivas sobre este tema. Vuestras opiniones son muy importantes para nosotros. Y si disfrutasteis de este vídeo, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal para no perderos ninguna de nuestras próximas entregas llenas de intriga y noticias del mundo de vuestras estrellas favoritas. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto y que el drama siga siendo vuestro placer favorito.